En el ejercicio 45 nos están pidiendo que calculemos la medida de los ángulos interiores de un triángulo conociendo dos de los ángulos exteriores a dos lados del triángulo y nos dicen que esos ángulos exteriores miden 100 grados y 135 grados respectivamente. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es imaginarnos la gráfica, una posible gráfica del ejercicio. Entonces acá podemos ver una gráfica para el ejercicio como tal. Entonces nos están pidiendo que encontremos estos tres ángulos interiores y nos dieron la medida de estos dos ángulos exteriores, 100 grados y 135 grados. Entonces, un análisis que podríamos hacer es pensar que, o determinar más bien, que este es un ángulo llano que mide 180 grados. Entonces, si mide 180 grados y ya conocemos la medida de este ángulo, bastaría con determinar cuánto le falta a 100 para llegar a 180, en este caso 80 grados, y esa sería la medida, 80 grados sería la medida para este ángulo. Igual análisis podríamos hacer para este vértice. Entonces, el ángulo completo sería un ángulo de 180 grados. Sabemos que este ángulo mide 135 grados. Entonces lo que tendríamos que mirar es cuánto le falta a 135 para llegar a 180. En este caso serían 45. Entonces la medida de este ángulo va a ser 45 grados. Por una de las propiedades que ya vimos, sabemos que la suma de los ángulos interiores del triángulo, de este y de este, nos tiene que dar como resultado 180 grados. Entonces, sabemos que conocemos dos de ellos, en este caso 80 y 45. Entonces, si nosotros sumamos 80 más 45, tenemos como resultado en este caso 125. ¿Sí? Entonces, bastaría con determinar cuánto le falta a 125 para llegar a 180, y esa sería la medida del ángulo que nos falta. Entonces, en este caso, faltarían 55. Esa sería la medida de este ángulo. Es decir, que este ángulo mide 55 grados. Y si quisiéramos verificar la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos tiene que dar 180, vamos a comprobarlo. Entonces vamos a sumar este ángulo, 55, más 80 grados, más 80 grados, más 45. Y eso nos daría 5 y 5, 10, llevamos una, 6 y 8, 14, y 14 y 4, 18, 180 grados. Es decir, que estas medidas serían las medidas correctas para los ángulos interiores del ejercicio. En el ejercicio 50 nos piden que determinemos la medida del ángulo externo relativo al vértice E del triángulo que se muestra. Entonces tenemos el triángulo DFE o EFD. Entonces nos están pidiendo que determinemos la medida de este ángulo exterior relativo al vértice E. Por una de las propiedades sabemos que este ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces, en este caso tendríamos que 2x más 70 grados es igual a x más 110 grados. Entonces vamos a escribir esa expresión. Entonces tendríamos que 2x más 70 grados es igual a x más 110 grados. X más 110 grados. Acá tenemos una ecuación en la cual si encontramos el valor de la x, bastaría con reemplazarlo en esta expresión y encontraríamos el ángulo exterior, que es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a resolver esta ecuación y después reemplazamos. Entonces, para resolver la ecuación vamos a reunir en este caso las variables en el miembro izquierdo de la igualdad. Entonces quedaría 2x, esta x que está sumando la voy a cambiar de miembro, pasaría a restar, igual a 110 grados. Estos 70 grados que están sumando los voy a llevar a restar 70 grados.
2x menos 1x nos daría x igual a 110 menos 70 grados, en este caso nos daría 40 grados. Es decir, que el valor de la x en este caso es 40 grados. Pero lo que nos están solicitando es que encontremos el valor de este ángulo. Entonces vamos a reemplazar el valor de la x por este valor que acabamos de encontrar. Entonces tendríamos que la expresión es 2x más 70 grados. Pero ya conocemos el valor de la x, entonces la vamos a reemplazar. Entonces tener 2x es 2 por x y x vale 40 grados. Entonces nos quedaría 2 por 40 más 70 grados. 2 por 40 grados nos daría 80 grados más 70 grados. Y acá tendríamos como resultado 80 más 70 nos daría 150 grados, que sería la medida del ángulo exterior que nos estaban solicitando. Para el ejercicio 52 nos piden que determinemos las medidas de los ángulos interiores del triángulo ABC que se muestra en la figura. Entonces tenemos el triángulo ABC, cuyos ángulos interiores miden 2x, 3x y x respectivamente. Entonces, por una de las propiedades, sabemos que la suma de los ángulos interiores del triángulo nos debe dar 180 grados. Entonces vamos a escribir esa propiedad. Es decir, si nosotros sumamos x más 2x más 3x, vamos a obtener como resultado 180 grados. Ok, entonces bastaría con encontrar el valor de la x y reemplazarlo en los ángulos para encontrar su medida. Entonces tenemos que 1x más 2x más 3x nos daría 6x igual a 180 grados. 180 grados. Para despejar el valor de la x, este 6 que estaría multiplicando lo vamos a pasar al miembro derecho a hacer su operación contraria. Entonces vamos a tener que x es igual a 180 grados dividido 6. Y finalmente encontramos que x es igual a 180 dividido 6, nos daría 30 grados. Después de encontrar el valor de la x, bastaría con reemplazar. Entonces acá este ángulo mediría 30 grados. 30 grados. Acá tenemos 2 por x, pero tener 2 por x es, tenemos 2x, pero tener 2x es tener 2 por x. Entonces 2 por x, en este caso, x vale 30 grados, nos daría 2 por 30, 60, este ángulo mide 60 grados. Y finalizaríamos con este, 3x, es decir, 3 por 30, sería un ángulo de 90 grados. Y podríamos determinar que la suma de esos tres ángulos nos dará como resultado 180. 30 más 90, 120, más 60, 180. Es decir que hemos solucionado el ejercicio 52.